Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no os preocupáis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregarán a la muerte hermano y hermana y padre, hermano a hermano y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando, en estos primeros días de que celebramos la Natividad del Señor, que tenemos fiesta hasta el 6 de enero, ¿no? Recordando esta maravilla y en donde el niño también va creciendo fuertemente. Así como a veces sucede que cuando los niños nacen, hay momentos que no se sabe bien por qué causas los niños mueren pequeñitos de muerte súbita. También podría suceder que la situación que estamos viviendo en el mundo hoy provoque la muerte súbita de este niño que ha nacido en nuestro corazón. Y de golpe nos encontremos nuevamente sin esperanza, sin entender lo que sucede e incluso muchas veces tentados por el demonio, creyendo que Dios no se involucra en la vida y que no se preocupa de nosotros, cuando vemos que aparentemente está ganando. Pero no es así. Al contrario. Precisamente con la fiesta que celebramos hoy de San Esteban. San Esteban era un muchacho joven que era, convertido, creía en Jesucristo, y los apóstoles lo eligen junto a otros 6 diáconos para atender el servicio de las viudas y los huérfanos, porque los apóstoles veían que la necesidad era sobre todo para ellos de estar predicando, ¿no? Anunciando esta maravilla de la muerte y resurrección de Jesucristo para la salvación de todos los hombres. Y Esteban era uno de estos diáconos que además tenía el Espíritu del Señor tan fuerte en él que realizaba prodigios, al igual que los apóstoles. Esto es lo primero que nos tiene que hacer clic, llamarnos la atención. Un muchacho común y corriente que solamente por tener la fuerza del Espíritu en él y dejar que esa fuerza actuara, hacía maravillas, grandes prodigios. Hoy, una de las cosas que vemos en la iglesia es que no se hacen esos grandes prodigios. A lo más hay un grupo de buenas personas, por ejemplo, que hacen ollas comunes, pero no se predica la palabra de Dios, ¿no? Hoy hay un silencio en cuanto a la predicación de la palabra de Dios que realmente duele, ¿no? Pues bien, Jesucristo acá está hablando de una realidad
que es una realidad que es tremendamente actual para nosotros. Nosotros estamos en unos tiempos difíciles y todos tenemos la esperanza que con el año nuevo, con el 2021, la cosa va a cambiar. Pero no es así. No va a cambiar. Y va a ir a mayores. Estamos en los tiempos que se han profetizado en el Apocalipsis, en donde se tomará lo malo por bueno, lo bueno por malo, donde habrá grandes conflictos entre los hombres, guerras, terremotos. Todo esto habla de una inestabilidad a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Con esta pandemia, con estos gobiernos que no se sabe bien quiénes dicen la verdad y quiénes no, con estos políticos que se alimentan a sí mismos y no se preocupan de las reales necesidades del pueblo, que hablan unas cosas maravillosas, que hay que cuidar a los ancianos, pero los mantienen encerrados y se mueren de depresión, etcétera, ¿no? Y además, mientras tanto, para callados se van aprobando leyes que son leyes de muerte. Acá en Chile la eutanasia, por ejemplo, que ya se ha aprobado en primera instancia, pasa ahora a una segunda instancia que esperemos que la rechacen. La ley del aborto, el matrimonio homosexual, o sea, todo lo malo, ¿no?, se está aprobando y todo lo bueno se está boicoteando, ¿no? Pues bien, esos son los tiempos que también se vivieron en la época del Señor, en la época de los apóstoles. Cuando el mundo pagano adquiere fuerza y está dominando a todo el orbe, y solamente un pequeño resto, que son los judíos, que se rebelaban un poco contra el sistema, pero no mucho, y dentro de ese pueblo judío aparece este Mesías tan esperado y que no lo reconocieron, y él entonces formó un nuevo pueblo que somos los cristianos. Y desde entonces los cristianos han sido los que siempre en los momentos de mayor crisis de la humanidad han dado, si es necesario, incluso la vida por anunciar el amor de Dios y la esperanza a los hombres. Eso, dadas las circunstancias que hoy estamos viviendo, se va a volver a repetir. Porque hoy, si tú te pones a hablar, incluso dentro del seno de tu familia, si tú te pones a hablar del horror de la eutanasia, la mitad va a saltar en contra tuya, o más de la mitad. Si tú te pones a hablar en contra del matrimonio homosexual, que no significa que tú estés rechazando a los homosexuales. Pobres, los homosexuales están perdidos en su sexualidad, pero son personas y por supuesto que hay que respetarlos. Pero de ahí a hacer leyes de unión civil o de matrimonio, no. Porque eso es dar visto bueno a una anomalía, a una aberración de la naturaleza. Una aberración que muchas veces está causada por las mismas circunstancias de vida, que ni siquiera es genética. Entonces, es lo mismo que la ancianidad. La ancianidad es algo natural en la vida, pero por el hecho de que los ancianos no sean productivos, no es justificable eliminarlos, ¿no? Y se va a ver de que muchas familias, muchos hijos, van a pensar seriamente en hacer la eutanasia a sus ancianos porque les resulta pesado atenderlos, porque les resulta costoso mantenerlos, y ahora que las previsiones y las jubilaciones van a desaparecer con esto de que las asociaciones de ahorro y préstamo también están tendiendo a desaparecer por las leyes que se están haciendo, van a tener que apechugar con la mantención de los ancianos los hijos, y los hijos cada vez más egoístas no van a querer. Pues bien, si tú te pones a hablar que es necesario cuidar a los ancianos, también en tu familia muchos saltarán. Lo que dice la Escritura: denunciarán hermano a hermano, padres a hijos, hijos a padres, y habrá dos en la casa y yo lo pondré una contra otro y otro contra uno, ¿no? Lo dice el Señor, porque ahora viene una lucha que no es contra la carne ni la sangre, que es una lucha contra los espíritus que habitan en las sombras tenebrosas. Estos gobiernos que no tienen territorio, pero que son los dueños del mundo y que están dictando órdenes a los gobernantes de las naciones para que hagan lo que ellos dicen y no lo que la nación realmente necesita.
Por eso se habla mucho de reivindicaciones sociales, pero las reivindicaciones sociales no llegan nunca. Y llegará el momento en que si tú, y ojalá suceda, que te dé el espíritu, la fuerza, que lo liberes, que este niño que ha nacido lo dejes nacer en tu corazón para que puedas anunciar el amor de Jesucristo a todos los hombres, ¿no? Sin temor. Y si te llevan a la cárcel y te llevan a los tribunales, el Señor te está haciendo una promesa. No prepares tu defensa, no, porque yo voy a hablar por tu boca, como sucedió con Esteban. Esteban, un joven, diácono recién ordenado, ¿no? No tenía gran experiencia por su misma juventud y sin embargo pudo hablar ante el Sanedrín, ante las autoridades, como decir acá, ante los cardenales y los obispos, ante el mismo Papa, ¿no? Hablar y dejar callado a esos falsarios que estaban encasillados en su sistema y estaban incapacitados de darse cuenta dónde estaba el Espíritu, hasta el punto que no reconocieron al Mesías y lo condenaron a muerte. Pues bien, este Esteban hablaba de tal forma, lamentablemente en la palabra de hoy se saltan el discurso de Esteban, que fue lo que hizo enfurecer al Sanedrín. Pero ¿qué es lo que les hablaba? Les denunciaba primero su pecado y les hablaba del amor de Dios y de la misericordia. Que claro, por supuesto, eso contravenía a las leyes y normas que ellos habían decretado que había que cumplir para salvarse, porque ellos habían perdido la visión de esta gratuidad del amor de Dios. Entonces había que hacer cosas para salvarse. ¿No te resulta conocido? ¿No te suena conocido? ¿No has oído nunca hablar en la iglesia que tienes que comprometerte, que tienes que esforzarte? ¿No lo has oído? Pues bien, eso mismo sucedía en esa época. Se habían olvidado de la gracia y la misericordia de Dios. Cuando Dios te dice que no amas a tu padre, Él después te hace una promesa. Amarás al Señor tu Dios, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Porque yo, el Señor tu Dios, lo digo y a su tiempo lo hago. Es Él el que lo hace. Por eso fue Él el que murió en la cruz. Para que tú no tengas que pasar por esa cruz. Porque las cruces que tenemos nosotros, ¿no?, son más que suficientes, ¿no? Y por eso el Señor quiere que primero mires tu cruz y después se la entregues a Él. Y en Él, con Él, en tu cruz, esa cruz se hará maravillosa, será gloriosa. Y ese será tu árbol de salvación. Y ahí es donde tú encontrarás que en Dios todo lo puedes, como le sucedió a Esteban. Y Esteban, estando ahí, lo agarran y se lo llevan para apedrearlo, que era la peor muerte que los judíos podían dar. A punta de pedradas lo mataban. Y fíjense que hay una cosa que a mí me encanta, que es de una ternura, porque Dios no da puntadas sin hilo. Dicen que ponen las ropas de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo. Fíjense qué maravilla, cómo el poder de Dios puede transformar a un hombre. ¿No crees que también te puede transformar a ti? Y liberarte de tus miedos, liberarte de tus comodidades, para que puedas ser un hombre libre, que pueda anunciar sin temor el amor de Dios y denunciar al engañador que tiene engañada a toda su iglesia y a toda la humanidad, y denunciarlo para que despertemos de este sueño de locura en el que estamos metidos, para poder entrar en el gozo de la vida eterna. En este tiempo de Navidad vamos a celebrar muchas fiestas. Esta es la primera, del primer mártir de la iglesia, por anunciar el amor de Dios. Y que es un hombre común y corriente, como tú y como yo, solamente que dejó que el Espíritu Santo actuara en él. Piénsalo, vale la pena dejar que el Espíritu actúe en nosotros. El que tenga oídos por oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal.
te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.